titulado el mensaje de esta mañana, Dependencia de su presencia. Amén. ¿Cuántos quieren aprender cada día más a depender del Señor? Oh, Padre. Es mi mayor anhelo. Es mi mayor deseo. Es mi objetivo número uno, Padre. El poder depender de tu presencia. Y este cántico que estaba cantando ahora precisamente sale de la historia de Moisés, cuando Moisés en sus muchas veces está relacionando con Dios porque tenía una relación estrecha, íntima, eran mejores amigos, Moisés con Dios, Dios con Moisés. Y en Éxodo 33, 15 al 17, dice que Moisés respondió a Dios y le dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Amén. Desde el principio, iglesia, el ser humano sucumbió a la tentación. ¿A qué tentación? A la tentación de cambiar la dependencia precisamente de nuestro Creador por vivir una vida en nuestros propios términos. Ese es un punto que lo podéis poner ya ahí. Cambió la dependencia hacia su Creador por vivir la vida en sus propios términos. Y si nos remontamos precisamente a la primera historia de la Biblia, el primer hombre y la primera mujer, encontramos que sucede precisamente esto. Dios crea su creación, finalmente la corona con su creación predilecta, el hombre y la mujer hechos a imagen y semejanza del Señor para poder tener una relación estrecha. Y vislumbramos con los textos que vemos en Génesis, en esta historia, cómo había una relación estrecha y cercana con la presencia del Señor. Dice la palabra que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios descendía y hablaba con el hombre y con la mujer. Había un acceso totalmente abierto y directo a la presencia del Señor. Y había también un orden también establecido. ¿Se imagina por un momento que fuésemos Adán, hombres y mujeres que fueran Eva? ¡Wow! De repente vivo y existo. Soy el primer hombre y la primera mujer en la faz de la tierra de todo lo que estoy empezando a conocer. Y de repente el Dios creador, que no es un Dios lejano, que no es un Dios que no escuche, que no es un Dios que no vea, sino es un Dios que está presente, que está conmigo, con nosotros. Esa relación personal e íntima la tenían Adán y Eva. ¿Se imagina por un momento que nosotros estuviéramos en esa escena? Es complicado de imaginárselo, pero me gustaría que nos lo imagináramos por un momento. ¿Por qué? Porque el sentir de Adán y Eva, yo me imagino que era un sentir de decir, wow, qué enorme privilegio. El Dios que acabo de conocer porque me acaba de crear, es mi creador. Y fíjate cómo me ama, cómo me cuida, cómo me ha dado todas las cosas para abastecer mis necesidades. Siento gozo, siento felicidad. Y mi creador es el causante de todo esto. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Tendría que ser, las primeras sensaciones humanas tendrían que ser alucinantes, ¿no lo creen? Y sobre todo de decir, wow, pero qué privilegio es este, ¿no? Nacer o existir de la nada y de repente ver que soy una persona, un ser vivo, feliz y dichoso, porque estoy conectado con mi Creador. Pero de repente ustedes saben que vino el enemigo de nuestras almas, ¿verdad que sí? Y vino a engañar y vino a mentir y vino con sus estrategias como siempre para querer precisamente romper la relación tan bonita
que Dios hizo desde el principio con el hombre y con la mujer. Con sus estrategias ahí en Génesis 3:5 vemos cómo Satanás seduce primero a Eva, luego a Adán. ¿Y con el término de qué? Con el término de no vais a morir. Lo que Dios os ha dicho no es cierto, no vais a morir. Bien sabe Dios que si probáis este fruto seréis como Él. Y ahí viene la tentación. ¿La tentación de qué? De vivir, de cambiar el proyecto y el diseño original de Dios, de que el hombre, el ser humano y la mujer seamos hombres y mujeres que nos relacionemos con Dios de una forma estrecha, íntima y sin ningún tipo de obstáculo. Cambiar esa vida de dependencia, esa vida conectada al Creador, por decir, bueno, ¿sabes qué? Como Dios me ha dado el poder de decidir, por eso puso ese árbol ahí, esos frutos prohibidos ahí. Me advirtió que no comiera, porque si no ciertamente moriría. Pero ahí estuvo la tentación del ser humano, de que de repente te dan la opción de vivir tu vida en tus propios términos y a tu propia forma y manera, sin que nadie te diga nada. Esa supuesta libertad que el mundo de hoy en día también nos vende, ¿verdad que sí? Que nadie te oprima, que nadie te domine, que nadie te esclavice, libérate. En movimiento feminista, libérate. Sí que es cierto que obviamente había un motivo grande. El puñetero machismo que ha dado tanto dolor a las familias durante tantos siglos. Pero pasamos de un extremo negativo a otro extremo que también es negativo y nunca encontramos el ser humano el equilibrio, porque el equilibrio solamente lo da Dios en esa relación estrecha y verdadera que podemos tener con Él. Pero como el hombre y la mujer decidimos vivir nuestras vidas en nuestros propios términos y a nuestra propia forma y manera, llegamos a la conclusión de que el hombre nunca ha tenido la capacidad de gestionar bien su vida, de tomar bien sus decisiones. Y nos hemos refregado ¿con qué? Con lo peor que nos podíamos refregar, con el pecado y con la maldad. Y permitir que la oscuridad llenara nuestro hombre interior. Y esto cada vez nos separaba más del Dios creador, aquel que quiere dar el equilibrio perfecto para que podamos ser verdaderamente felices y dichosos como lo era Adán y Eva antes de pecar. Pero el hombre y la mujer siempre lo hicieron a Adán y no vamos a culpabilizarlos a ellos de todo lo que ha pasado luego, porque no creo que usted o yo seamos mejores que ellos. Y en esta vida, en nuestra vida, hemos certificado que hemos actuado igual o peor que Adán y Eva cuando fallaron a Dios y quisieron vivir su vida independientemente de Dios. Como le decía, este mundo vende mucho la libertad. Que nadie te diga, que nadie te obligue, que nadie te dirija la vida. Esa es la libertad. Libertad de expresión y bueno, todas las cosas que venden, incluso hasta la propia democracia, que también está corrupta. Porque no hay mejor gobierno. Iglesia, se lo voy a decir así de claro. No hay mejor gobierno para esta tierra que el gobierno que Dios estableció. Y es el gobierno de la teocracia. No es el gobierno de una nación que se rige por una religión, no, porque también lo vivimos en este mundo y vemos grandes desastres también, sino una verdadera teocracia, un Dios creador, diseñador de todas las cosas, que hizo el cielo y la tierra, el mar, el universo, todas las cosas que vemos y las que no vemos, y te hizo a ti, me hizo a mí. ¿Para qué? Para que seamos gobernados por Él. Esa es nuestra estabilidad, ese es nuestro equilibrio, esa es nuestra dicha y nuestra felicidad. Por mucho
que tu hombre interior te diga a veces, no, no me parece. Mira, iglesia, se lo voy a decir así de claro. O usted y yo aprendemos a ser verdaderos siervos del Dios Altísimo, creador de todas las cosas, o seremos esclavos del diablo. No hay término intermedio. No, yo me puedo independizar de Dios y también me puedo independizar del diablo. Yo vivo mi vida y nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. No, hermano, no se equivoque. Se lo vuelvo a repetir, o es un siervo del Dios Altísimo o se convierte automáticamente en un esclavo del diablo, del pecado y de la corrupción en su corazón. Que nadie lo seduzca a vivir una hipotética, imposible vida totalmente independiente de una influencia positiva espiritual o negativa espiritual. Que nadie lo seduzca. O decide ser un siervo de Dios o es un esclavo del pecado. Por eso depender de algo, en este caso depender de Dios, no es malo. Es muy bueno. En esta época, como decía, las fuerzas oscuras han convencido a muchos de que la satisfacción solo se consigue satisfaciendo los deseos del yo. Yo esto, yo lo otro, yo quiero esto, yo necesito aquello, yo. Satisface tus necesidades y encontrarás la dicha, la felicidad. Este mundo vende eso, la libertad. Y ahí damos lugar ¿a qué? A una cuestión que está dentro de nosotros, dentro de cada uno de nosotros. Nadie se libra de esto que voy a comentar ahora y durante esta mañana voy a profundizar sobre este tema. Porque si no conseguimos o no hemos conseguido hasta el día de hoy poder vivir una vida dependientes de la presencia del Señor, es porque se manifiestan cosas en nuestro interior que nos separan de esa dependencia. Y saben que el Señor ponía en mi corazón que hay dentro de nosotros cuando solamente pensamos en nosotros mismos, cuando solamente vemos por nuestras propias necesidades, que se manifiesta dentro de nosotros el ego. Ego. ¿Podemos poner la imagen? Ahí está. Ego. Wow. He cogido esta imagen, me pareció curiosa, yo no sé inglés, pero bueno, lo traduje ahí en el traductor del móvil. Edgin got out significa desplazado de Dios, ¿sí? Y es precisamente lo que genera el ego en las personas. Te desplaza de Dios. Proviene del latín esta palabra y precisamente significa que yo, el yo mismo. Y yo, en mi ego, he definido el ego de la siguiente manera. Lo he definido como ese pequeño monstruito que proclama independencia dentro de nosotros, en nuestro interior, y que se alimenta de cosas tales como la autosuficiencia, el egoísmo, la soberbia, la vanidad. Y todo esto, como le decía, todo esto nos desplaza cada vez más y más de nuestro Dios creador. El ego es un pequeño monstruito, lo he definido así, pero que se puede hacer un monstruo demasiado grande en nuestro interior, iglesia. Un monstruo que nos domina, que nos seduce, con cosas que escuchamos incluso en nuestra sociedad. Sé libre, sé independiente, sé una persona totalmente no controlada por nadie, no te dejes gobernar por nadie. Y nos venden que así vamos a ser felices.
Tu ego te dice eso completamente todos los días. No tienes que hacer caso de lo que te digan. Que no te importe aquel, que no te importe el otro. Piensa en ti. Yo quiero, yo esto, yo necesito. Mis oraciones al Señor incluso pueden estar sujetas a un ego imperioso en nuestras declaraciones hacia Él. Señor, te pido que hagas esto por mí. Señor, sabes que necesito esto. Señor, te pido por aquello. Bendíceme, dame, ofréceme, satisfáceme. Y muchas veces incluso en nuestra relación con Dios demostramos que hay un ego impresionante dentro de nosotros cuando solo estamos focalizando nuestras oraciones en satisfacer deseos personales. Iglesia, despertemos, porque todos tenemos un pequeño monstruito que nos hace la vida imposible. Dile al hermano que tienes al lado, ¿cómo tienes el monstruito? ¿Cómo va ese ego, hermano? ¿Cómo va ese ego? ¿Cómo va ese monstruito? ¿Lo tienes ahí chiquitito? ¿Lo tienes ahí aplacado? Porque eso es lo que hay que hacer con el ego. Yo creo que en esta vida sujeta a tanta imperfección nunca nos desharemos de él, pero sí que podemos tenerlo ahí dominado, aplacado, sujeto en el nombre de Jesús. Viene a ser parte de nuestra vieja naturaleza, ¿sí? Ese ego, ese pequeño monstruito, como hay otros monstruitos, ¿no? Son los pecados que se manifiestan en nosotros. El ego es uno de ellos. Y poderlo tener ahí sujeto, ahí esclavizado en lo más profundo de nuestro ser para que no tome lugar ni gobierno en nuestras vidas. Que no forme parte de nuestra forma de vivir o de las decisiones que tengamos que tomar en el día a día. Llegamos a la conclusión entonces que el ego es precisamente la antítesis, lo contrario, todo lo contrario a lo que tiene que caracterizar a los verdaderos cristianos, que son dos cosas. Si algo te tiene que caracterizar, si eres hijo de Dios, es que aprendas a vivir una vida dependiendo de Dios y aprendas a vivir una vida en servicio a tu prójimo. Y eso una persona ególatra no va a poder hacerlo. Una persona que manifieste ego, como les decía, te puedes engañar a ti mismo pensando de que tienes una relación con el Padre. Y el Padre muchas veces, madre mía, nos tiene que mirar desde el cielo y decir, Dios mío, ¿cuándo cambiarás tus oraciones? ¿Cuándo dejarás de pensar exclusivamente 100% en ti? ¿Cuándo aprenderás a relacionarte conmigo simplemente por el deseo de estar en mi presencia? Y que yo pueda expresarte también lo que yo quiero darte. Solo me vienes a pedir, solo me buscas por interés, solo me haces peticiones rogativas para satisfacer tus propios deseos, incluso hasta de la carne. Bueno, es que la mayoría son de la carne. Parece que se nos ha olvidado el gran consejo que nos dio Jesús en Mateo 6:33, mas buscad en vuestras oraciones, buscad ¿qué? A Dios, su justicia, las cosas de su reino. Todas las demás cosas que nos preocupan como humanos, el Señor las va a añadir, no hay ningún problema. Todo eso está controlado por el Señor, hermano. De todo eso no se tiene que preocupar absolutamente de nada. El Señor tiene cuidado de usted. Él es su cuidador, Él es su sustentador, Él es su proveedor. Todo lo que tenga que ver con nuestras necesidades en la carne, el Señor las va a satisfacer cada día más seguro. Y yo digo, cada día más seguro, ¿basado en qué? Basado en que si yo doy esa primicia en mi relación con Dios de no buscarle por interés,
sino buscarle simplemente por dependencia de su presencia, porque quiero estar contigo, porque no hay nada mejor que estar contigo. Mi alma y mi espíritu se reconfortan cada vez que paso un tiempo en tu presencia. Y no vengo a ti para pedirte cosas, simplemente quiero estar contigo. El Señor, cuando ve un corazón y unas oraciones dirigidas de esa manera, se queda con la boca abierta. El Padre pronuncia muchas veces lo mismo que pronunció sobre su Hijo amado Jesucristo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Me complace mi corazón cuando simplemente vienes a mí para estar conmigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso Jesús en Mateo 16:24 también nos dice lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo. Otra traducción dice, tienes que renunciar a ti mismo. Después tomar la cruz, después seguirle. Pero lo primero que tenemos que hacer es renunciar a ese yo. Renunciar a ese ego. A ese pequeño monstruito, vuelvo a repetir, que proclama dentro de ti independencia. 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 En catalán también lo dice. Déjame decirte una cosa. De lo único que se quiere independizar tu ego, mi ego, es del Señor. Porque después nos vamos a hacer esclavos de cualquier cosa corrupta que haya en este mundo. Le vamos a dar rienda suelta a nuestra carnalidad. Y las flaquezas y las debilidades que cada uno tengamos como seres independientes que somos, se manifestarán y aflorarán cada día más. Y nuestro corazón cada día estará más oscuro, precisamente por darle rienda suelta a ese pequeño monstruito, el ego, que lo único que te va a hacer es desplazarte de Dios. El mismo Salomón dijo palabras en Proverbios 16:18. Dice, la soberbia precede a la destrucción y la altivez de espíritu, cosas que se manifiestan en nuestro ego, soberbia, altivez de espíritu, arrogancia, orgullo, todo eso es lo que tiene el ego dentro de nosotros, que nos hace pensar que somos aquí medio Superman todos, pero no. Si nos acordamos de las palabras de Jesús, podríamos volver a la tierra, podríamos darle una patada al ego, volver a pisar en tierra y saber que sin Él nada somos, que sin Él nada podemos hacer y que si hemos hecho o recibido algo bueno en esta vida ha sido porque Él ha sido bueno y fiel con nosotros. Y Dios nos ha dado todas las cosas que tenemos en nuestras posesiones. La soberbia precede a la destrucción y la altivez de espíritu a la caída. Vamos a caer, hermano. Si nos dejamos dominar por nuestros egos, vamos a caer tarde o temprano. Vamos a la destrucción de nuestra propia vida. Y para explicar esto de una forma aún más didáctica, para ilustrarlo con una historia bíblica, el Señor me llevó, cómo no, a la historia precisamente del rey Salomón, del que escribió precisamente este proverbio que acabamos de leer, la soberbia precede a la destrucción y la altivez de espíritu a la caída. De ese hombre tan sabio y tan poderoso, dice la palabra del Señor que jamás hubo un rey más sabio y más rico que él, y jamás lo habrá. ¡Wow! Vamos a meternos un poquito en la historia y vamos a ver cómo el poder del ego, si no tenemos ese cuidado, esa advertencia continua dentro de nosotros, en cualquier momento se manifiesta y en cualquier momento empieza a dominar nuestras vidas.
Esto es un trabajo, dile al que tienes al lado, esto es un trabajo que vamos a tener que hacer todos los días de nuestra vida. Cada día que te levantes, vas a tener que dominar y sujetar tu ego. Cada día que te levantes, puedes hacer un ejercicio hermoso de decirle en tu oración al Señor, Señor, sujeta mi ego, sujeta mi yo, sujeta mis pensamientos humanos, sujeta todo aquello que me hace ver una identidad en mí distorsionada, que no es la real. Permíteme ver siempre bajo las lentes de tu espíritu quién soy yo, y eso es a través de tu palabra. Porque yo cuando leo tu palabra, la escudriño, puedo verme como en un espejo reflejado y veo mis buenas aptitudes, mis buenas características, mis cosas buenas, pero también mi lado oscuro, mis cosas malas. Y ese ego, cuando yo me miro en el espejo de la palabra, lo veo cada vez que miro al espejo, lo veo, está ahí. Pero yo le puedo decir y puedo ser consciente de él y decirle, no, tú te vas a sujetar, porque el que gobierna mi vida no soy yo, es el Señor. Porque yo no sé gobernar bien mi vida. Porque yo tiendo a la destrucción y a la caída. Porque yo tiendo a dejarme dominar por las cosas que oscurecen mi corazón, que dañan mi corazón. La historia del rey Salomón es un ejemplo de empezar de la mejor forma posible, pero también al mismo momento, ¿no? A lo largo del ejemplo que vamos a ver, pero también terminó de la peor forma posible. Vamos a estar profundizando un poquito en ello. Vamos a Primera de Reyes 3, del 7 al 9. Dice así la palabra del Señor. Oración de Salomón a Dios. Antes de leer, decir que, no sabemos exactamente qué edad tenía Salomón cuando ascendió al trono, pero los estudios y la gente que entiende, y obviamente por las declaraciones de los textos, entendemos de que no era una persona adulta, era una persona más bien jovencita. Ponle unos 20 años, por decir algo. Un rey que asciende al trono, pero que es muy joven. Y obviamente, fíjese, ¿no? La referencia a seguir, el listón, digamos, del rey que le antecedía, su padre David, era un listón altito. Más allá de las caídas y de las debilidades que tuvo David también como hombre y como rey. Pero fue una gran referencia. Porque aún a pesar de equivocarse, David se arrepintió de todo su corazón. Y David tenía un corazón aún imperfecto, pero un corazón conforme al corazón del Señor. Y esa es una de las cosas más valiosas que podemos desarrollar como hijos de Dios. Salomón, su hijo, tenía toda esa referencia. Pero Salomón, su hijo, era consciente. Hay un pueblo grande por gobernar. Hay muchos problemas que abarcar. Hay una responsabilidad, un peso que caía de responsabilidad sobre su vida impresionante. Y entonces él hace esta oración al Señor. Se comunica con Dios diciéndole, ahora, oh Señor mío, Dios mío, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David. Pero dice, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy, en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Y entonces aquí le da, a razón de esto, le hace una petición. Y no es una petición para él. Dios ya le había dicho de antemano, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Y aquí le pide, pero no le pide conforme su ego, ¿sí? Le pide conforme la necesidad de su prójimo.
del pueblo de Dios. Y entonces le dice, dame, Señor, dame un corazón comprensivo, gloria al Señor, para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta? ¡Wow! ¿Se da cuenta, iglesia? Y esto lo dijo Rey Salomón, pero era un niño aún. Aún Dios no le había dado toda la sabiduría, toda la sapiencia que él después obtuvo. Era un niño, era joven, era inexperto, pero sabía que había algo poderoso, que si él lo declaraba, cosas como ¿quién puede gobernar por su propia cuenta? Yo le diría a usted, ¿quién puede gobernar su propia vida por su cuenta? ¿Quién puede llevar su propia vida por el buen camino sin la ayuda de Dios? El Señor dice en su palabra que intentó buscar a alguien justo en toda la tierra y no lo halló. ¿Quién puede gobernar por su propia cuenta este gran pueblo tuyo? Primera de Reyes 4, del 29 al 30, dice que Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento y un conocimiento tan vasto como la arena de la orilla del mar. De hecho, su sabiduría superaba a la de todos los sabios del Oriente y la de los sabios de Egipto. En Primera de Reyes 10:23 dice también la palabra, de modo que Salomón llegó a ser más rico y más sabio que cualquier otro rey de la tierra. Gloria al Señor. Hasta aquí bien, ¿no? Puedes pensar, ¿no? Igual que yo. Todo genial. No hay mejor manera de empezar a abarcar, a asumir el reto que Dios nos da para vivir como hijos suyos. Hagamos lo que hagamos, ¿no? En este caso el rey Salomón, el ponerse para ser rey y gobernar el pueblo escogido de Dios. Muy bien. Pero tú ponte en tu lugar, ¿no? No hay mayor lugar más preciso, más adecuado que poder reconocer cuáles son tus necesidades. Soy un niño, no sé. Un corazón que humilde. Un corazón que no se la creía. Un corazón que no iba de listo. Un corazón que no iba de superior hacia nadie. No, un corazón completamente humilde que le pidió a Dios, Señor, ayúdame. Tú me has dado ahora un desafío, tú me has puesto este reto. Yo quiero hacerlo de la mejor forma posible para ti y para los demás. Ayúdame, dame un corazón comprensivo. No hay nada mejor, dice la palabra del Señor, para ir rápido y resumiendo, que Dios se agradó mucho por esa petición, porque no pidió conforme a su propia necesidad o por su ego, no manifestó un egoísmo personal, sino que pidió a favor del prójimo. Entonces Dios se agradó y le dijo, te voy a dar toda la sabiduría que vas a necesitar para gobernar mi pueblo. Pero no solamente eso, te voy a dar riquezas, te voy a dar fama, te voy a dar reconocimiento, te voy a dar todas las cosas que vas a ser incomparable con todos los reyes que te han precedido y todos los reyes que vendrán. Vas a ser el rey más grande de Israel. Gloria a Dios. Así empezamos. Pero la pregunta ahora, llegamos al momento de inflexión, llegamos al momento donde warning, eso, warning, peligro, advertencia. Llegamos a un momento de inflexión. Llegamos al momento donde de repente todo va bien, todo funciona. Hay dinero en la cartera, las cosas están pagadas.
El ministerio va viento en popa a toda vela. El servicio, genial. El trabajo secular, fantástico, maravilloso, dando testimonio. La gente viniendo a la iglesia y convirtiéndose. Gloria a Dios, todo va genial. Viento en popa a toda vela. Warning. Vuelvo a repetir, warning. Peligro, advertencia, advertencia. Advertencia, camino hacia el ego, camino hacia el ego. Que no hay quien lo pare, que no hay quien lo pare. Nos vamos, nos estrellamos. ¡Pum! Y no nos damos cuenta. Pero el avión está cayendo en picado. Pero no nos damos cuenta y no recordamos versículos como de la palabra como el siguiente. El que piense estar firme, mire que no caiga. Porque cuando todo va bien, porque cuando todo funciona, cuando Dios te bendice y te prospera por la humildad de tu corazón, Él te lleva a niveles más altos y superiores. Y Él te bendice con su bendición, y su bendición no es cualquier cosa. Ahora la pregunta en esta mañana, ¿cómo gestionaremos la bendición del Padre? ¿Cómo vamos a gestionar la bendición del Padre? Porque el pueblo de Israel en repetidas veces le pasaba continuamente lo mismo. Dios lo bendecía, lo prosperaba, ellos se llenaban de orgullo, de ego, y se olvidaban de Dios. El ego los desplazaba de la presencia de Dios. Y después venían las consecuencias de la separación con el Padre. Venían los enemigos, los oprimían, los destruían, los esclavizaban. Y ahí, en esa opresión, estoy explicando la historia de los jueces, que se repetía una y otra vez, siempre el mismo cuento. La pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y cuando estábamos en esa opresión, ahí sí otra vez se acordaban del Padre. Ay, ahora nos acordamos del Padre cuando Bárbara, cuando truena, ¿cómo era? Cuando Santa Bárbara truena, cuando las cosas van mal, cuando vienen las madres mías, cuando toda la bendición de Dios de repente se destruye y cae. Porque la soberbia lleva a la destrucción, la altivez de espíritu lleva a la caída. Y caían, y ahí sí, ahí se acordaban otra vez, intentaban restablecer otra vez la comunión con el Padre, intentaban restablecer otra vez la dependencia con Él, pero era demasiado tarde, ya estaban sufriendo las consecuencias. Dios, en su gracia, en su misericordia, en su infinito amor, Dios enviaba siempre a un libertador y los liberaba de la opresión de los pueblos enemigos, y volvía otra vez a prosperarlos y a bendecirlos, pero volvían otra vez a caer en la misma piedra. ¿Por culpa de qué? Del ego. De pensar en momentos dados de nuestra vida que ya no necesitamos a Dios. Mira, el Señor pone en mi corazón, no lo tenía preparado, pero el Señor pone en mi corazón un mensaje para los extranjeros. Aquellos hermanos que hemos venido, hay muchos aquí entre nosotros, nuestra familia forma parte integral de personas que hemos venido de otros países. El Señor te trajo aquí. Y el Señor no te trajo aquí solamente para que hagas dinero o para que compres casas. El Señor no te trajo aquí tampoco para que tengas una mejor vida. El Señor te trajo aquí con propósito. El Señor te trajo aquí porque tienes una misión que desarrollar en este lugar, hasta que Dios quiera. Pero nosotros venimos con otros planes, ¿verdad que sí? Muchas veces hemos venido con otros planes. ¿Queremos hacer los planes de Dios también? Sí, pero yo he venido aquí, en realidad, para buscar una mejor vida. Yo he venido aquí para tener mis posesiones, que no puedo tener a lo mejor en mi país natal. Y estas son realidades, hermanos, se lo digo con todo mi corazón, sin ofender a nadie. No quiero ofender a nadie. Pero son cuestiones que nos tenemos que replantear en nuestro interior. Porque no formará parte esto de un movimiento ególatra. No formará parte esto
de una visión distorsionada de lo que debería ser mi vida en Cristo? ¿Saben qué? Dios a sus hijos, Jesús a sus discípulos, no les dijo: si venís en pos de mí, os negáis a vosotros mismos, tomáis vuestra cruz y me seguís, os va a ir todo de maravilla. No vais a tener ningún problema nunca. El mundo os amará, dirá: oh, qué bonito habláis, qué buen ejemplo que dais de vida. Jesús no dijo eso. Jesús dijo: si hacéis esto y sois mis discípulos, verdaderamente mis discípulos, tendréis aflicción. El mundo os odiará. Tendréis escasez. En ocasiones decía Jesús a gente que quería seguirle: Señor, quiero seguir. Vale, que sepas que el Hijo del Hombre, o sea, yo, Jesús, no tengo dónde recostar la cabeza, no tengo casa, no tengo habitación, no tengo nada, no tengo cama. Ahora nosotros, si Jesús hoy nos dijera todas estas cosas, has venido aquí a España para tener todas esas cosas, pero Jesús ahora te dice, te confronta con su palabra y te dice: bueno, ¿quieres venir en pos de mí? Pues todo lo que pensabas que ibas a obtener aquí, pues no lo vas a obtener. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a regresar a tu país? Lo dicho, hermano, no quiero ofender a nadie, no quiero que nadie me malinterprete, simplemente que reflexionemos, simplemente que meditemos cuál es la intención de nuestro corazón y que si estamos mal ubicados, si estamos sintiendo vemos que estamos siendo proyectados por nuestro propio ego y no por la voluntad del Padre, dése cuenta y reaccione y diga: Señor, quiero hacer lo que tú me mandes. No quiero vivir más en mis propios términos. No quiero vivir más en mis propios proyectos de vida. No quiero tener mis propios planes de vida. Si quieres ser un verdadero discípulo, un verdadero hijo de Dios, tienes que darte cuenta que todas estas cosas nos separan, nos desplazan del Padre porque hay un ego que nos domina. ¿Cuántos lo creen? ¿Están conmigo o no? Algunos no. Síganme amando después de esta palabra. Warning, advertencia, camino hacia el ego. La historia del rey más sabio de la tierra en este momento da un giro inesperado. Nadie, si no supiéramos la historia, nadie se hubiera imaginado lo que le llega a suceder ahora a Salomón. Vamos a recordarlo. Primera de Reyes 11, del 1 al 7. Y dice la palabra del Señor: ahora bien, cuidado, hasta aquí todo perfecto, pero ahora bien, vamos a especificar cosas. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija de Faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas que cuando se les dijo: no se casen con ellas. ¿Por qué? Porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. No era un capricho del Señor que no se casaran con mujeres extranjeras, el pueblo escogido por Dios, sino porque sabía Dios que era una estrategia del diablo para seducirlos y que su corazón se desviara del Señor y tomara protagonismo otra vez el ego en sus vidas. Dios lo advierte, pero el hombre muchas veces, como dice la palabra aquí, sin embargo, Salomón, ¿qué? Se empecinó. ¿No? Cuando leo esto es como que veo esa tozudez, ¿no?, en el corazón del hombre, de decir: sé que me estoy equivocando. O sea, hay momentos que el hombre sabe que se está equivocando, que no está haciendo las cosas correctas, ¿sí? ¿Pero qué? Me empecino, me pongo terco.
Me pongo cabezón. Mi mente se nubla. Mi razón se nubla. Pierdo el norte. ¿Por qué? Por algo que me sedujo, por algo que me atrapó. ¿Cuál es tu debilidad? Salomón tuvo su debilidad. Las faldas. 700 mujeres. 300 concubinas. 1000 mujeres. Amado hermano, qué grave problema tenía este hombre. A día de hoy no nos casamos con ellas. A día de hoy a lo mejor no generamos un compromiso de que todas estas mujeres estén sustentadas. Pero hay hombres y mujeres que podemos tener relaciones ilícitas, podemos cometer adulterio, fornicación. Y a lo mejor nadie más lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Y nos estamos mezclando con el pecado, con la corrupción, con la maldad. Y nuestro corazón, sin darnos cuenta, por esas malas decisiones, por esa seducción del monstruito del ego, independízate, independízate, porque si te independizas podrás hacer lo que tú quieras. Podrás darle rienda suelta a la carne. Podrás ser igual a Dios, sabiendo las cosas buenas y malas. ¿No te seduce eso? Independencia, independencia. Engaño diabólico. Cuando estás sumergido en toda esa porquería, te conviertes, de nuevo lo digo, en un esclavo del pecado. Y tú ya no eres dueño de tus propias decisiones, sino que el pecado que te invadió el corazón y la mente, a partir de ahí te dice qué es lo que tienes que hacer y qué vida debes vivir. Eres un títere en las manos del diablo. Wow. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. Bueno, esto de amarlas yo pondría en aprovecharse simplemente para satisfacer deseos del yo y de la carne. En total tuvo 700 esposas de cuna real, 300 concubinas, como hablábamos. En efecto, dice, en efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Oh, qué pena. Cuando Salomón ya era anciano, ellas les desviaron el corazón para que rindiera culto, fíjese, a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro a Moloc, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. ¡Mamma mía! ¿Qué ha pasado? Yo no sé si tú no te quedas así como me quedo yo, pero yo leo 4 o 5 versículos y digo, de repente, ¿qué ha pasado? Pues que el avión se estrelló. El avión se estrelló. Cuando dejamos al pequeño monstruito que se alimente de cosas que no tiene que alimentarse. Cuando le damos poder y autoridad sobre nuestras vidas. Cuando somos vulnerables en momentos donde creemos que todo lo sabemos y todo lo controlamos. Porque Salomón, aparte de tener su problema de faldas, no lo dice la palabra, pero yo intuyo cosas también. Seguramente tuvo problemas también de creerse muy sabio y muy inteligente. ¿Sí o no? ¿Vale? Venía de todo el mundo, venía la reina de Saba, venía un montón de gente. Simplemente a escuchar de su sabiduría, de su sapiencia. Sabía de todo.
Era una enciclopedia, la Wikipedia del momento era Salomón. Querían ir a internet, era Salomón. Salomón lo era todo en aquella época. Gestionar el ego personal. Cuando todo el mundo te admira, cuando todo el mundo te aplaude, cuando todo el mundo se queda con la boca abierta. No es fácil. Hermano, no es fácil. Gloria a Dios por los hombres y mujeres, por los hijos de Dios, que hagan lo que hagan en esta vida, están siendo influenciados por el Espíritu Santo. Y el Señor te está bendiciendo allí donde vayas, sea en la iglesia, sea en tu casa, en el lugar de trabajo. Y la gente empieza a ver la gloria de Dios en ti. El Señor te empieza a santificar, vives una vida de ejemplo. Y todo eso es el propósito de Dios en la conexión con el Padre. Pero cuidado. Porque en cualquier momento, cualquier día, el día menos pensado, tu ego te habla. ¡Pum! ¿Has visto qué bien lo estás haciendo todo? Incluso te puede empezar así, ¿eh? ¿Has visto qué bendición todo lo que está ocurriendo a tu alrededor gracias a tu relación con Dios? Incluso te puede decir cosas así. No veas, ¿eh? Eres un crack. Buf, no hay nadie que busque al Señor mejor que tú. Nadie ora más que tú, nadie escudriña la palabra mejor que tú. Qué bueno que eres, tío. Eres una máquina. El más espiritual de la iglesia. El que lleva más fruto. Y tú dices, amén, gloria a Dios, aleluya. Sí, es verdad. Gloria al Señor, pero... gloria a mí también. Gloria a mí. Sí, sé que soy un instrumento en las manos del Señor, pero... menudo instrumento, ¿eh? Estoy afinadito, ¿eh? Estoy afinadito. Wow. Warning. Camino hacia el ego. Nos vamos. No hay paracaídas. No hay quien te salve del trompazo. Por eso es tan importante, iglesia, que cuando las cosas van bien. Por eso es tan importante, iglesia, que cuando Dios te bendice y estás en esa relación estrecha con el Padre, no te olvides jamás de dónde viene tu bendición. ¿Dónde está tu estabilidad emocional, sentimental y espiritual? ¿Dónde está tu equilibrio perfecto? No lo olvides nunca. Palabras de Jesús, las vuelvo a repetir, porque sin Él nada sois. Porque sin Él nada podréis hacer. Ahora, cuando el pámpano, cuando usted, cuando yo estamos conectados a la vid verdadera, el Señor va a seguir fluyendo su savia de vida sobre nosotros y vamos a dar fruto y vamos a poder alimentar a muchos y vamos a poder darle de beber a muchos sedientos. Pero todo es gracias a que Dios fue misericordioso primeramente contigo y conmigo. No más. Salomón se pegó una trompada impresionante. Se rompió los dientes de por vida ya. No sé si habían buenos dentistas en la época, pero yo creo que se rompió los dientes de por vida. Creo que ya no tuvo tiempo a arreglárselos. La palabra dice que ya era anciano cuando pasó todo esto. Dios sabe realmente el final que tuvo Salomón. Pero después de inclinar su corazón hacia toda esa maldad declarada en la palabra, levantando esos santuarios paganos, Astoret, que era considerada la diosa de la fertilidad, la sexualidad y la guerra, a Moloch, que podría interpretarse como el gobernante personificado del sacrificio vergonzoso. Además,
todos estos rituales se hacían con un desenfreno sexual impresionante. La adoración a Moloch incluía también los sacrificios a niños, lo sabemos estas cosas, pero las recordamos para ver cómo se degrada todo y cómo se relaciona con el Dios de la destrucción y del sometimiento. ¡Wow! El diablo nos quiere someter y nos quiere destruir. El diablo te va a hablar y te va a decir, qué bien lo haces, eres un campeón, eres el mejor, eres esto, eres lo otro, para alimentar el pequeño monstruito. Y cuando el ego se manifiesta en tu vida, ¡pua!, ahí vamos a caer todos en picado. Pero no se lo vamos a permitir al enemigo, porque el Señor nos está dando luz. Porque estamos viendo las cosas con claridad, ¿verdad, iglesia? Porque vamos a levantarnos como una iglesia poderosa. Poderosa porque Dios nos va a dar el poder y la fuerza, la sabiduría y la inteligencia para saber evitar los problemas que quieren acechar en contra de nosotros. Sobre todo, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, sobre todo de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Porque tú eres tu peor enemigo, tu yo es tu peor enemigo, tu ego es tu peor enemigo. No sé si hemos ido poniendo las imágenes, hemos puesto la imagen 3 del peso del ego, ¿sí? Cuando el ego viene a ti es un gran peso, un peso que es insoportable de sostener. Te va a someter, como decíamos del dios Quemos, te va a destruir, te va a someter. No vamos a ser libres, no vamos a hacer lo que nos dé la gana, no vamos a hacer lo que nos dé la gana y a no tener consecuencias de las cosas desordenadas que hagamos en la vida, no. Va a ser un peso, ese ego va a ser un peso demasiado pesado para nuestras vidas, que nos va a someter y nos va a destruir. Pero gloria a Dios, porque el Señor nos promete un corazón nuevo. ¿Cuántos quieren el corazón nuevo del Señor? Gloria a Dios. El corazón del Señor no es solamente un corazón comprensivo como el corazón que le pidió Salomón a Dios. Dame un corazón comprensivo para gobernar tu pueblo, que sepa diferenciar entre el bien y el mal. Está muy bien esa petición, pero yo creo que es una petición limitada. Creo que es una petición que no abarca todo. Y yo creo que la petición que abarca todo podría ser la siguiente. Y os explico por qué, lógicamente. No un corazón comprensivo, sino un corazón conforme al corazón de Dios. Este fue el corazón que desarrolló David, ¿verdad que sí? Y ese es el corazón imperfecto que pecó también. Pero como era conforme el corazón de Dios, cuando Dios lo confrontó, él se humilló, él se rindió. Y él dijo, reconozco mi pecado está delante de ti. Y solo contra ti, Señor, he pecado. Líbrame, Señor, y límpiame. Porque necesito otra vez sentir el gozo de tu salvación, el gozo de tu presencia otra vez sobre mí. Porque mientras callé, mis huesos se envejecieron. Porque mientras yo oculté mi pecado, me he ido consumiendo. Pero tú, Señor, me has dado un corazón conforme a tu corazón. Y cuando escucho tu palabra, tu corrección, yo digo, sí, amén. Quiero seguir siendo tu hijo. Quiero seguir en mi dependencia de tu presencia. Quiero seguir en que tú gobiernes mi vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un corazón humilde no da lugar al ego, ni al orgullo, ni a la arrogancia. Porque reconoce que todo lo que tenemos y todo lo que somos viene de parte ¿de quién? De Dios. Ese es un título que podéis ponerlo ahí. Ahí está. Gloria al Señor. Primera de Corintios 4:7 dice, pues ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen de Dios que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo?
Todos los dones, hermanos, todos los talentos, cada respiro que damos proviene de Dios, al igual que nuestro don más preciado, que es la salvación. Todo proviene del Señor, todo es por su gracia y por su misericordia. Entonces, si tú y yo recordamos esto, cuando las cosas vayan bien, cuando el éxito nos quiera abrumar y nos quiera seducir a creernos algo, acuérdate de la palabra del Señor. Que todo lo que somos, todo lo que hemos recibido y todo lo que hemos alcanzado, todo proviene del Señor. Y si hay un resquicio de manifestación de ese pequeño monstruito que quiere manifestar nuestro ego, le vamos a decir: ¡quieto ahí! ¡Sujétate! En el nombre de Jesús. ¡Quieto ahí! Creo que no lo vamos a poder echar ni reprender como si fuera un espíritu maligno. Creo que no. Creo que estará con nosotros siempre. Pero sujeto y dominado, aplacado por la obediencia a Dios y por el deseo de hacer su voluntad y no la mía. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Imagen 4. Destruye tu ego. ¿Cuántos quieren hacer esto en esta mañana? Sí, Señor, sí. Vamos todos juntos a coger el mayo. Coja el mayo espiritual y destruya su ego. Es una acción personal. Es un movimiento que yo no lo puedo hacer por usted ni usted lo puede hacer por mí. Es intransferible. Por mucho que yo le diga como pastor, hermano, creo que la situación habla de que está desarrollando arrogancia, orgullo, altivez. Y creo que su ego está demasiado alimentado. Por mucho que yo le diga eso, si hablamos de forma personal, íntima, no va a pasar nada si usted no toma la decisión de reconocer y decir: sí, es verdad. Y ahora en el nombre de Jesús, no en mis fuerzas, porque yo tampoco puedo. Yo no puedo destruir mi ego. Mi ego forma parte de mí. Pero por eso tengo que morir a mí. ¿Y esto cómo se hace? Dios, ayúdame a hacer lo imposible, lo que yo no puedo hacer, ayúdame a hacerlo. Dios, ayúdame a levantar esa maza, ayúdame a golpearle bien fuerte a mi ego y dejarlo ahí sometido en el nombre de Jesús. Y como le decía, yo quiero dar esta recomendación a todos mis amados hermanos en esta mañana. Este mazazo no solamente lo vamos a dar hoy, sino que lo tenemos que dar, como he dicho antes, todos los días de nuestra vida. Le recomiendo que haga siempre una oración por la mañana y otra por la noche y le diga al Señor, empiece su oración diciéndole al Señor: Señor, Dios del universo, amado Dios, te pido, Dios, que sujetes todo lo que hay en mí que no te bendice a ti. Y ese ego, en el nombre de Jesús, quede totalmente sometido, porque yo quiero vivir siempre una vida conforme tu voluntad, Señor. Ayúdame a empezar este día, Dios, con buen pie. No quiero ser soberbio, pero no solamente con Dios, sino con mi prójimo. Porque a veces algunos cristianos decimos: no, yo soy muy humilde con el Señor, yo me pongo hasta de rodillas, ¿no?, para orar al Señor, y hasta me emociono y lloro en la presencia del Señor. Pero después nos levantamos y empezamos a gritar a la mujer, empezamos a regañar a los hijos y decimos: ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha pasado? No, sujeta todo eso, toda arrogancia, toda altivez de espíritu, toda soberbia, todo el ego, sujétalo en el nombre de Jesús, a Dios y a tu prójimo. Empieza el día con buen pie, con una oración sincera, pidiéndole a Dios que nos ayude a controlar y a dejar sujeto a nuestro ego. ¿Para qué? Para que hagamos contentar el corazón del Señor y para que cuidemos y testifiquemos como verdaderos hijos de Dios que somos, empezando por nuestra propia familia, en el cuidado, en el amor y en el respeto que nos tenemos que profesar unos a otros. Y las cosas van a cambiar, iglesia. ¿Cuántos lo creen esto? Las cosas van a cambiar.
El corazón del hombre tiene que cambiar. El corazón de la mujer también tiene que cambiar. Tenemos que moldearnos aún en muchas cosas para encontrar la verdadera armonía que Dios quiere que respiremos y vivamos y disfrutemos en nuestros hogares. ¿Cuántos dicen amén? Pero para ello, déjenme decirle, oren al Señor cada vez que se levanten, cada vez que se acuesten. Dios, gracias, porque una vez más, este día, cuando se vaya a acostar, ¿no? He podido con tu ayuda dominar la altivez, dominar la arrogancia, dominar el ego, dominar las malas palabras, dominar las agresiones, dominar todas las cosas que antes me dominaban a mí. Pero ahora tu espíritu está sobre mí y tú me estás ayudando a dominar todas estas cosas. Te doy la gloria y la honra exclusivamente a ti, Señor, porque gracias a ti, esto que para mí era imposible, ahora está siendo posible y le damos gloria a Dios. Le damos gloria a Dios. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Pero proponte en tu corazón. Pero disciplínate en tu oración. ¿Sí? Que Dios vea que realmente tu deseo, tu anhelo es esto. Que no solamente hoy porque toca, porque tú me hablaste, venga, sí, Señor. Bueno, controla mi ego y ya el año que viene ya te lo vuelvo a pedir otra vez. No. Esto debería ser algo de continuo. Dios te va a bendecir mucho. Escúchame, iglesia, Dios te va a bendecir mucho. Dios sabe. Yo no me las quiero dar aquí de listos ni tirarme flores ni nada de esto, pero Dios sabe cuántas veces le digo, Dios, domíname, Padre, porque yo me pierdo, porque yo me voy, porque mi mente me traiciona. Y yo muchas veces tengo mis luchas internas y le digo, Señor, domíname, porque este pensamiento no viene de ti, viene de mi ego. Y yo no quiero esto, Dios. Me rindo, me humillo, me quebranto delante de ti. Te pido perdón y te digo, Señor, en el nombre de Jesús, sujeta mi yo, sujeta mi ego. En el nombre de Jesús, Jesucristo fue el ejemplo perfecto de humildad. Mateo 11, 29. El grupo de alabanza, por favor, puede subir ya. Llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es algo muy profundo. El Señor me ministraba mucho con esto. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Wow. Lo hemos leído muchas veces, lo sabemos de memoria. Pero esto es algo muy profundo. Hoy en día no digo la gente incrédula, no digo la gente que no está aquí entre nosotros y no conoce a Cristo. Todo ser humano, todo hombre y toda mujer, vivimos, todo creyente vive muchas veces momentos donde no disfrutamos de esta bendición que hay aquí escrita. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso venimos a la iglesia muchas veces, cargados, rayados de la cabeza, angustiados por situaciones. Y estamos esperando de que haya un culto de gloria, que los chavales de la alabanza estén hoy inspirados y nos animen un poquito el día, porque vaya día que he tenido o vaya semana que he pasado. Y espero que la palabra, hoy el predicador esté un poco inspirado y también me dé un poco de aliento, porque... Y si no, madre mía, nos ponemos todos verdes. Lo que me faltaba a mí. Pues vaya reunión hoy. Después de la que me ha caído a mí toda la semana y ahora vaya pastel de todo. Wow. El descanso para tu alma tienes que buscarlo tú, iglesia. Hermano, esto es algo también totalmente intransferible, totalmente personal. ¿Quieres descansar en el Señor? Yo no te voy a hacer un masaje espiritual. Yo no puedo consolar tu alma. El único que puedo hacerlo es el Señor. Yo no puedo hacer que tú entres en la presencia de Dios con una actitud de agradecimiento y puedas disfrutar
de las riquezas de su presencia. Yo no puedo empujarte a ello. Yo no puedo obligarte. Que el único que tiene autoridad para eso, dile, soy yo mismo. Y desde mi ego, me rindo, me postro. Desde mi ego te digo, Dios, te necesito. Sabes cómo estoy, no te lo voy a volver a repetir, porque te lo digo muchas veces. Sabes cómo estoy, sabes cómo me encuentro. Pero también sé que tu palabra es verdad, Padre. Y tú nos dices que si vamos a ti, Señor, con el corazón que tú tienes, Señor, humilde y manso, tú me vas, Señor, a bendecir con tu presencia. Y tu presencia va a dar descanso a mi alma. Entonces no vengas nunca a la iglesia a buscar el descanso de tu alma. No porque no lo vayas a encontrar. Por supuesto que lo puedes encontrar. Pero es un momento muy personal. Tú puedes descansar tu alma en el día de hoy si tú dices, sí, Señor, vengo a ti. Pero muchos también podemos decir, pues, bueno, se manifiesta el ego, por ejemplo, un poquito. Se manifiesta el ego y dice, tú estás bien. A lo mejor ahora se te está manifestando el ego y no te das ni cuenta. Y te dice, tú estás bien. Tú no tienes problemas. Tú estás tranquilo en esta temporada. Dios te está bendiciendo. Estás siendo un gran siervo. Estás siendo de bendición para tu familia, para tu casa, para tu familia, todo. Tú estás bien. Déjame decirte que nunca vamos a estar mejor que conectados a la presencia del Señor. Y si algo te quiere independizar de estar sumergido en tu presencia, alértate y di, wow, mi ego creo que me está empezando a querer engañar, me está queriendo empezar a confundir ya. No, Señor, aunque esté bien y aunque las cosas estén funcionando de una forma correcta y buena, yo necesito y quiero y decido venir a ti una vez más, porque tú eres la fuente de agua viva para mi vida. Y quiero seguir alimentándome de ti, porque cuanto más me alimente de ti, menos me alimentaré de mí mismo y de mi forma humana de vivir. No quiero eso. Quiero estar contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Marcos 10:45, Jesús no vino a la tierra para ser servido, Él vino para servirnos. Filipenses 2:7, Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y en Mateo 26:39, una expresión de la actitud totalmente desinteresada de Cristo en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús le dice al Padre, no sea como yo quiero, sino como tú. El mismo Jesús tuvo sus crisis internas frente a cumplir y llevar a cabo el sacrificio que nos iba a librar a toda la humanidad precisamente del pecado y la maldad. ¿Por qué? Porque no era fácil tomar la decisión. Y cuando vino el momento y el tiempo, y Él sabía que era el momento y el tiempo de entregar su vida en sacrificio, ser maltratado, ser azotado, ser escupido por la gente, ser totalmente ultrajado por todo el pueblo de Dios, que hace horas atrás le recibían en un asno montado ahí con palmas y cantando Hosana al Hijo que viene en el nombre de David, y wow, y todo era una fiesta y Él era el rey de ese pueblo, y de repente
repente supo que llegaba el momento del sacrificio y donde todo ese pueblo le iba a decir: crucificadle, crucificadle. No solamente los azotes, no solamente fueron los clavos traspasando sus manos y sus pies, sino fue todo el rechazo de aquellos por los cuales Él vino a dar su vida en rescate, porque nos amó con amor inagotable. Ese es el corazón humilde y manso que debemos de desarrollar. Aún así, Jesús tuvo sus crisis internas en el momento. Y Jesús le dijo al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga. No se haga como yo quiero. Yo ahora puedo tener miedo, yo ahora puedo tener esa cuestión, ese pavor de wow, viene un sufrimiento muy grande. Pero ahí estamos, Dios, ahí estamos. Si hay que hacerlo por amor a toda tu gente, Dios, por amor a toda tu creación, Dios, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Mira, yo meditaba esto, es una cuestión mía personal, ¿eh? Esto no tiene nada que ver con la palabra. Pero yo meditaba esto respecto al ego, ¿no?, que hemos hablado esta mañana. Si el único que era digno y justo de manifestar su propio ego era Jesús, yo lo considero así. El único que tenía dignidad, autoridad y justificación para darle rienda suelta a su ego era Jesús, y Él no lo hizo para dejarnos a nosotros ejemplo de cómo debemos de vivir. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Dios mío, es que estamos contra la espada y la pared. No hay vuelta de hoja, hermano. No lo hizo ni Jesús. ¿Lo vamos a hacer nosotros? Machaca tu ego ya, destrúyelo en el nombre de Jesús. Y si quieres hacer una oración...